Muy buena tarde, gracias nuevamente por este espacio. Ya. Es una tradición que se va a hacer anual y pues primero reconocer la extraordinaria labor de Europa por Cuba como medio alternativo y que está abriendo un camino, me atrevo a decir, valioso y sin precedente, realizando la solidaridad en favor del pueblo cubano y su revolución, pero también la solidaridad en favor de los pueblos que en este momento están siendo hostigados, oprimidos, masacrados, y que eso es importante en estos momentos en que se trata de invisibilizar lo obvio, se trata de omitir y de hacer que se pierda de la vista, de los ojos, las víctimas, la tragedia y el colonialismo que continúa, lo que está sucediendo con el pueblo palestino. Y pues esto me parece una oportunidad de encuentro para retroalimentarnos y para seguir adelante con nuestras luchas. De nuestra parte, decirles que en México hoy tenemos a un gobierno que se debe a su pueblo, un gobierno que ha sido pues bien conducido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por un partido movimiento que es Morena y que ha resignificado y dignificado los lazos de solidaridad y de apoyo hacia el pueblo cubano y su revolución, hacia un proceso histórico que, pues desgraciadamente, los últimos presidentes antes de Andrés Manuel en el periodo neoliberal, sobre todo con un personaje muy torpe que fue presidente de México llamado Vicente Fox, intentaron romper esos lazos que se habían mantenido intactos a lo largo de los siglos. No está de más señalar que a pesar de las presiones durante todo el siglo XX posterior a la Revolución Cubana, México mantuvo, a pesar de los pesares, relaciones con Cuba y apoyó en todo momento. Hay una serie de capítulos que pueden refrendar estos estrechos lazos que México mantuvo siempre con Cuba, y yo nada más quisiera mencionar pues el importante papel que jugó en su momento el general Lázaro Cárdenas del Río, primero como presidente, que apoyó el primer intento de revolución o de independencia real en Cuba en su periodo de 1934 a 1940, y posteriormente, ya sin ser presidente de la República, pues estuvo apoyando, y un año después del asalto al cuartel Moncada, se puso siempre del lado del pueblo y de la Revolución Cubana, y estuvo en el primer aniversario, en 1959, acompañando a Fidel Castro, acompañando a los revolucionarios en Cuba. También mencionar pues que todos los presidentes mantuvieron esa constante, pero, insisto, cuando se da la ruptura es cuando llegan los gobiernos más a la derecha, inclusive con un neoliberal muy declarado que era Salinas de Gortari, se mantuvieron las relaciones entre México y Cuba muy estrecha, pero ya estando posterior al periodo panista, Andrés Manuel, se restablecieron los lazos de solidaridad entre el pueblo cubano y la revolución, entre el pueblo cubano y el gobierno de México. Yo tengo un mensaje preparado, que la solidaridad entre México y Cuba no es una opción, es un deber ante los embates constantes del imperialismo contra Cuba, contra su pueblo y contra su revolución, y que se requiere siempre de la solidaridad, la visibilización constante de los estragos del bloqueo criminal. Si quienes pretenden derrocar al gobierno en nombre de la libertad promueven el aislamiento de su propia gente, nos dan muestra de que son mezquinos y autores intelectuales del bloqueo criminal, pero especialmente que no les importa la liberación de su pueblo. Su causa e inspiración no se sostiene en el amar, sino en el miedo, en el odio, en la frustración de que ni con todos los recursos, con todos los caudales de dólares, ha sido posible vencer a la revolución. Que hay retos, que hay situaciones a superar, contradicciones y desafíos indudablemente. La revolución se debe regenerar, debe innovarse constantemente para no perderse, para no extraviarse. Pero el proyecto de la revolución
que nos inspira a muchos pueblos sigue vigente. Yo les quiero comentar, en el caso mexicano, si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de muchas maneras tiene que lidiar con el vecino del norte, ha sabido hacerlo sin renunciar a los principios, sin traicionar ideales y sin afectar las convicciones. Y solo quiero compartirles que durante este sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel, esta relación se ha fortalecido de tal manera que Andrés Manuel López Obrador fue condecorado en Cuba por la orden de José Martí, que es la más importante que se entrega en Cuba a un jefe de Estado, y de igual manera Miguel Díaz-Canel fue condecorado en México con la orden del Águila Azteca, que es la más importante muestra de reconocimiento hacia un jefe de Estado. Y esta relación se ha profundizado a pesar de las críticas, de las descalificaciones, de los cuestionamientos de los medios pagados por el imperialismo, y se va a seguir fortaleciendo. En México estamos muy agradecidos porque en el periodo más crítico del COVID se contó con la solidaridad materializada de un despliegue a través de médicos, especialistas en la salud que ayudaron a afrontar esta situación, sobre todo en las comunidades más apartadas y que al día de hoy se mantienen ahí varias brigadas médicas y que también, por supuesto, provocó críticas, descalificaciones de los medios tradicionales ligados a la oligarquía, pero a pesar de todo, nuestro presidente se mantuvo firme, porque hay que decirlo, que la relación de México con Cuba, de Cuba con México, es un destino común, es un origen común, y este origen ha sido el soportar en primera fila, en el primer frente, en la primera línea, los ataques, el acecho, el acoso del imperialismo yanqui a lo largo de los siglos. Somos hermanos de tragedias, somos hermanos de anhelos, somos hermanos de sueños compartidos y siempre México ha estado de la mano de Cuba y más allá de presidentes y de ideologías, el pueblo se ha mantenido unido y eso es lo que para mí es más importante de destacar, porque nos hemos encontrado, nos hemos reencontrado siempre en el camino de la dignidad, siempre con los principios que nos caracterizan. Y yo solo les quería hacer algunas citas de José Martí, decirles que Martí estuvo en México en 1875 y en estos años, 1875 al 77, a él le tocó vivir de primera mano la imposición de una dictadura de las oligarquías que fue impulsada por Porfirio Díaz, que derrocó un gobierno constitucional y que para él fue un impacto tremendo el vivir esta experiencia, porque él, inclusive cuando lo leo me fascina, hablaba como si fuera mexicano y hablaba de la situación que se estaba viviendo en México en esos momentos, en una primera etapa, admirando, resaltando los equilibrios democráticos que se habían logrado en México con un periodismo crítico, con un equilibrio de poderes entre el poder legislativo, judicial, el poder ejecutivo, y después él va advirtiendo del gran riesgo de que se caiga en una deriva autoritaria, dictatorial, y que esto va a favorecer a las élites, a las oligarquías, y él en distintos momentos se pronuncia sobre esta situación a grado tal de que triunfa la dictadura, se impone, y él mantiene su crítica a través de distintos medios independientes, donde firme señala los abusos de este nuevo régimen y es pues advertido de que no debe inmiscuirse en asuntos internos de México y él se sale de manera muy honorable a señalar que pues él es un ciudadano del mundo, que él no lo van a poder limitar por el simple hecho de decirle que no es su nacionalidad y que así como él defendió en su momento el buen camino que llevaba a México, se sentía con la posibilidad de hacer las críticas pertinentes y para mí estudiar esta parte de Martí es fascinante, creo que vale la pena saber todo lo que Martí logró en México y después pues ya el desenlace, ustedes lo conocen mejor que yo,
pero hay una etapa muy importante de la vida de Martí en México que pues hay que resaltar, qué decir de Julio Antonio Mella, también en México pues termina perdiendo la vida y que representó también pues esta estrecha lucha y este estrecho acercamiento entre México y Cuba. Y finalmente también decirles que José Martí advertía de este colonialismo que se estaba dando, de este reacomodo del colonialismo, y decía que el problema principal ya no iba a ser Europa, sino que venía configurándose desde Estados Unidos y que había que estar alertas para evitar pues que esto siguiera avanzando. En México estaba muy fresco la pérdida de la mitad del territorio y pues en ese escenario es que Martí le tocó vivir, le tocó estar en nuestro país. Y finalmente, yo quiero decirles que nos une el derecho a ser libres, a mantenernos en una postura antiimperialista, a ser independientes, a ser revolucionarios, porque no hay que olvidar que a pesar de todo, México nace como un país independiente realmente posterior a la caída de este dictador de Porfirio Díaz. Viene una revolución, esta es la primera revolución del siglo XX que posibilita pues la llegada finalmente de leyes de avanzada, de una constitución, la primera constitución social del siglo XX, donde se establece, por ejemplo, la reforma agraria, el derecho consagrado de los trabajadores hacia la jornada laboral y una serie de leyes de avanzada para aquella época que, sin embargo, pues no se consolidó del todo porque la revolución quedó congelada. No hay que olvidar que la parte social de la Revolución Mexicana, Zapata, Villa y otros movimientos fueron frenados y se impuso finalmente el ala más moderada. Entonces, finalmente, aún a pesar de todo esto, se logró la primera revolución del siglo XX, que va muy de la mano con lo que después se habrá de lograr en la Revolución Cubana, no con los alcances que se logró en Cuba, pero sí en México se hizo esa primera revolución y hoy con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos asumimos como una cuarta transformación, retomando esa primera revolución que fue la independencia, la segunda revolución que fueron las leyes de reforma y que permitió secularizar el Estado mexicano, separar la iglesia del gobierno, la tercera transformación que fue la Revolución Mexicana, la primera del siglo XX en el mundo, previo a incluso la Revolución Rusa, y la cuarta transformación, que es lo que hoy estamos viviendo en México, que es la separación del poder político en relación al poder económico, que es separar, alejar a los grandes capitales de la toma de las decisiones de lo público, del gobierno, porque esa prostitución y esa mezcolanza es la que ha dado al traste en todo el mundo cuando se impone el fin de lucro antes que el fin social, antes que el fin del bien común, y eso es lo que México hoy está logrando afrontar, está logrando desterrar, que es estos intereses tan enquistados que se tenían, donde ya los gobiernos estaban sujetos y supeditados a las decisiones de las élites económicas y políticas. Y pues finalmente, decirles que en los momentos de mayor incertidumbre y que no queda de otra más que definirnos, el caso de México, de su pueblo, inclusive de sus gobiernos, siempre han elegido estar al lado de la lucha del pueblo cubano, de su revolución. No hemos tenido dudas, ni en 1961, cuando se dio el aislamiento contra Cuba, que se le da la expulsión de la OEA, México se mantuvo siempre del lado de Cuba y de su proceso histórico, respetuoso, solidario, y por eso sabemos muy bien cuando preguntan qué es la solidaridad, pues México no ha conocido otro camino en relación al proceso cubano. Hemos estado siempre unidos y finalmente, como ya se lo señalaba, venimos de una revolución también por la cual se luchó, se derramó mucha sangre en pos de la justicia, en pos de la igualdad, y hoy pues estamos en otra etapa, pero seguimos adelante del lado del pueblo cubano y condenamos, por supuesto, el bloqueo criminal. Lo hemos hecho desde lo social, desde el movimiento, desde el partido, pero también lo hacemos desde las vías y los canales pertinentes diplomáticos. El cobarde bloqueo criminal tiene que terminar, no tiene sustento, no tiene legitimidad, y pues finalmente también condenamos quienes, con tal
de derrocar a un gobierno que es emanado de un proceso revolucionario, gente que inclusive pues su origen es cubano, se han decidido por afectar a su propio pueblo, por atentar contra su propio pueblo, y que no han tenido esa dimensión humanista que sería necesaria en cualquier situación. Entonces, nosotros siempre vamos a estar en apoyo a la revolución, y finalmente yo quisiera cerrar diciéndoles pues que los pueblos, los movimientos, las luchas que nos va a cumplir, se van a encontrar en México. ¿Qué decir del pueblo saharaui? Que tenemos ahí el honor de coincidir con el embajador Mokhtar, y que tenemos ahí una relación, y que México va en favor de que se frene los abusos y los ataques en contra del pueblo palestino indiscriminado y que extrañan. Quiero comentarles 3 frases que me llamaron mucho la atención de Martí, que dice que no hay batalla entre la erudición y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El espíritu del gobierno, esta es otra frase, el espíritu del gobierno ha de ser del país. Y él se refiere a que el espíritu de cualquier gobierno debe emanar de su pueblo y no de intereses ajenos a la realidad de cada país. Y finalmente, cuando Díaz-Canel participó de la celebración de independencia en México, tomó una cita muy interesante en referencia a la lucha que se logró por la independencia en México, y él decía: hoy nos reunimos, esto es una cita de Martí, perdón, hoy nos reunimos a tributo en honor a la nación, ceñida de palmeras y azares, que alza como un florón de gloria al cielo azul las cumbres libres, donde el silbato del ferrocarril sigo con la frase, donde el silbato, aquí está, donde el silbato del ferrocarril despierta, coronada de rosas, como ayer, con la salud del trabajo en la mejilla, el alma indómita que chispeaba al rescoldo en las cenizas de Cuauhtémoc, nunca apagadas. Saludamos a un pueblo que funde en crisol de su propio metal las civilizaciones que se echaron sobre él para destruirlo. Más adelante, refiriéndose a la significativa fecha que conmemoramos hoy, Martí expresa: 300 años después, un cura citó a su aldea a guerra contra los padres que negaban la vida de alma a sus propios hijos. Era la hora del sol, cuando clareaban por entre las moreras las chozas de adobe de la pobre indiana. Y nunca, aunque velado 100 veces por la sangre, ha dejado desde entonces el sol de Hidalgo de lucir. Colgaron en jaulas de hierro las cabezas de los héroes. Mordieron los héroes el polvo de un balazo en el corazón. Pero el 16 de septiembre de cada año, a la hora de la madrugada, el presidente de la República de México victorea ante el pueblo la patria libre, ondeando la bandera de Dolores. Esta cita la retoma Díaz-Canel, de José Martí, refiriéndose a la independencia de México, y pues resalta esta relación tan estrecha que se ha sostenido. Hoy estamos ante un escenario muy interesante en el país. Va a haber elecciones en junio, y pues todo apunta, todo indica a que se habrá de refrendar el camino de la dignidad, de la transformación y de la esperanza por parte del pueblo mexicano. Habrá de seguir la cuarta transformación, ahora de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, que habrá de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues todo perfila para que se siga manteniendo esta relación independiente, soberana y activa del gobierno de México en relación hacia el imperialismo, ante el neoliberalismo como modelo político e ideológico, y en favor de los procesos revolucionarios del mundo, de la solidaridad que hoy más que nunca se necesita, y simplemente que sepan que cuentan con un pueblo hermano, que sabemos muy bien lo que es sufrir el acoso, el hostigamiento, el despojo
y pues campañas muy intensas que pretenden poner en duda la soberanía, poner en duda la existencia de los pueblos. Yo les quería comentar en relación a lo que está pasando en el mundo. En 1846-48, cuando se da todo el proceso de pérdida del territorio nacional mexicano, de más de la mitad del territorio, el plan no era quitar solamente el norte de México y apropiarse de él Estados Unidos. El plan era mucho más ambicioso y era desaparecer a México como nación. ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no se logró? ¿Por qué no se completó? Pues porque el ejército se impuso, no. El ejército fue barrido, desapareció el ejército mexicano, algunos hasta huyeron. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando llegaron a la capital, Ciudad de México, y ondearon la bandera de Estados Unidos en pleno corazón de lo que algún día fue Tenochtitlán, el pueblo llano, el pueblo, nosotros decimos, sus harapes, el pueblo en su calzón de manta, el pueblo más humilde, se opuso. Mientras la élite mexicana, entonces, que es la misma de ahora, paseaba indiferente, se dirigía al teatro, se dirigía a hacer sus actividades cotidianas con desdén frente al pueblo llano que se rebelaba en contra del invasor estadounidense. La élite permanecía impávida, como si no estuviera pasando nada, y el pueblo daba su vida en contra del invasor. Hay pasajes que hablan de señoras con su comida que cocinaban en la calle para venderla, arrojando el aceite a los soldados estadounidenses, niños de la calle arrojando piedras a los soldados estadounidenses, y entonces el invasor se da cuenta de que nunca será bienvenido, de que nunca será asimilado, y que esa batalla era una batalla condenada a perderse. Entonces es cuando se da esta consumación donde se pierde la mitad del territorio, pero se salva la nación mexicana y su destino. Y pues eso para nosotros son traumas, pero también son lecciones que nos hacen más fácil el saber de qué lado debemos estar. Y siempre hay que estar del lado de la resistencia y siempre hay que estar del lado de la dignidad. Y por eso siempre estaremos del lado de Cuba, de su revolución. Y solo decirles que también Fidel Castro tuvo palabras de aliento, tuvo palabras como el estadista que se caracterizó en favor de nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les comentaba, el otro año, él escribió 2 reflexiones de Fidel respecto a México y su proceso de transformación. Le llamó el gigante de las 7 lenguas, y fíjense nada más, esto fue en el año 2010. Andrés Manuel fue a la elección presidencial en 2012 con todavía otros partidos políticos aliados y fue derrotado por la maquinaria priista y la compra del voto, pero después de que fue derrotado se logra la tercera, que es la tercera en la vencida, el triunfo en 2018, y Fidel Castro desde 2010 se adelantó como se adelantaba todo, como lo visionario que era, y él habla de que López Obrador será la persona con más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y con él el imperio. Y dice Fidel, no he cambiado. La primera fue en la primera reflexión, la segunda en la segunda parte, y dice, no he cambiado. Seré fiel a los principios y la ética que he practicado desde que me hice revolucionario. Hoy me honro en compartir los puntos de vista de Andrés Manuel López Obrador, y no albergo la menor duda que mucho más pronto, en lo que él imagina, todo cambiará en México. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Alpes, declaró José Martí hace ya casi 120 años, el 1 de enero de 1891. Y así concluye esta reflexión de Fidel, que resalta que ya él avisoraba lo que iba a pasar en México y el triunfo de la transformación que logró Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, pues decirles, cuenten con nosotros. Hay muchas y muchos compañeros que siempre estaremos apoyando en lo que haga falta. Somos un país que, por lo que hemos sufrido, siempre estaremos del lado de las mejores causas. Así que, pues muchas gracias y aquí estamos.